Soy Iván Portillo, soy Tech Lead, como más o menos jefe de tecnología de un equipo en Audience. Vale, pues trabajo en Audience y en Audience lo que hacemos principalmente es el desarrollo de dos productos, uno para el Community Management, especialmente en Twitter, y otro que utilizando estos datos de Twitter hacer estudios de mercado automatizados. Pues realmente trabajamos todo a distancia, es decir, trabajamos todo desde casa, aunque la empresa tiene también dos oficinas, sí, dos oficinas, una en Córdoba y otra en Málaga, pero la verdad es que solo la utilizamos para cuando nos queremos juntar muy eventualmente, pero todos estamos desde casa trabajando. Mm. Bueno, sí, en general, bueno, digo así en general por no asumir a todo el mundo, pero no hay ninguna queja, realmente estamos todos muy contentos. La verdad es que al menos personalmente me sirve mucho para tener como un espacio personal para trabajar y tal, y además a todos creo que nos sirve para poder trabajar desde donde queramos. Así que en realidad yo creo que nos viene a todos muy bien. Vale, pues yo entiendo responsabilidad, sobre todo cuando estás trabajando a distancia, es que haya un mutuo acuerdo entre la empresa y el empleado de qué es hacer bien cada uno su trabajo y qué espera cada parte de la otra, es decir, qué espera la empresa del empleado y al revés. Y una vez que todo eso está claro, para mí la responsabilidad es que eso se cumpla. Es decir, de que realmente cada uno cumpla las expectativas del otro, de que si el empleado estando trabajando desde casa tiene algún problema o no tiene esa cercanía que podría tener en la oficina, pues que realmente la empresa pueda tener esa responsabilidad de cubrirle y ayudarle en todo lo que pueda, y también al revés, de que el empleado cumpla su trabajo y que haga y que desarrolle todo lo que se espera que desarrolle. Pues la verdad es que es muy buena pregunta, porque muchas veces me he preguntado de cómo funciona todo tan bien, todos somos tan responsables y tal. Y yo creo que primeramente lo que hace la empresa es que provee todas las herramientas posibles y todos los mecanismos para que precisamente no pase eso primero, de que el empleado como se sienta solo o que pueda tener algún problema. Es decir, provee todas las herramientas tanto de comunicación asíncrona o síncrona, y cuando eso digo en plan de algún chat en el que podamos hablar cada uno en su momento o poder saltar a una llamada en cualquier momento. También herramientas como equipamiento para prepararte como tu oficina en casa. Al final de cuentas, es como que la empresa, o sea, que como que no haya excusa de que el empleado no sea responsable por falta de herramientas. O sea, yo creo que eso como primera parte, la empresa se lo cubre totalmente. Y luego también, no sé si es caso concreto de nuestra empresa o no, pero tenemos como una forma de trabajo muy colaborativa. Es decir, cada equipo, la empresa intenta que sea lo más pequeño posible para que la comunicación sea lo más ágil también, posible también, y que prácticamente todo el día estemos en llamada y trabajando colaborativamente. Entonces, como que esa responsabilidad individual casi que se convierte en responsabilidad colectiva, que no sé si esta es lo que hace que salga bien o no esta responsabilidad, pero al menos a nosotros nos funciona muy bien. Vale. Pues experiencia que haya tenido en tema de responsabilidad en otro, bueno, en la experiencia pasada, ha sido de que, bueno, esa responsabilidad no estaba entendida al mismo tiempo, o sea, de la misma manera por todos los miembros del equipo. Cuando estás en un equipo, al final de cuentas, el trabajo se divide entre cada equipo y de manera implícita también se divide entre esos miembros. Y puede ser que si no hay responsabilidad en alguno de estos miembros, no se divida tanto el trabajo y pueda caer más trabajo al final para que todo salga hacia adelante en uno de ellos. Entonces sí que a mí me pasó un poco eso, de que al final tuve que hacer más trabajo respecto a otros miembros, porque supongo que esta responsabilidad no estaba entendida de la misma manera. Y la manera de resolverlo ahí fue un poco comunicación. Y bueno, yo creo que ahí, no sé si a lo mejor debería entrar en tema solución,
pero ahí como se solucionó un poco es de que hubo alguien más a nivel management y tal que se dio cuenta de mejor estos problemas y pudo solucionarlo. Es decir, la responsabilidad en sí, trabajando en remoto, es un problema en sí mismo. Pero si en un mismo equipo no hay ese problema de responsabilidad y ahí hace que caiga más curro unas personas que otras, eso se puede agravar más, porque entonces esa persona que sí se lo toma en serio puede quemarse y como que puede hacer que las cosas se complican aún más. Es como un balance muy delicado que si no se está como revisado constantemente puede desencadenar en otros problemas. A ver, no tengo una respuesta única que pueda funcionar para todo, pero al menos lo que no ha funcionado un poco nosotros es, de nuevo redundante, pero es confiar en la responsabilidad del trabajador y creo que esto también se ve un poco en los procesos de contratación. Tiene que haber como, o sea, asegurarse de que en cada contratación haya como, o sea, que esté alineado a la cultura del empleado y de la empresa, porque realmente hay como dos culturas que unir y que deben estar en consonancia y que eso es bastante importante de que desde el principio vea si un empleado quiere estar en una empresa y la empresa quiere ese empleado, hablando en esta perspectiva de trabajo a distancia y responsabilidad y demás. Y luego, bueno, se pueden dar como muchos pequeños consejos de, bueno, cómo prepararte el entorno en casa y demás, pero yo creo que es un poco también lo que le funciona a cada uno. O sea, yo conozco a esta gente que está trabajando mientras viaja por el mundo, a mí eso, por ejemplo, no me funcionaría, y para mí, consejos personales de mi forma de trabajar es como un sitio fijo, separado del resto de estancia y demás. Pero bueno, eso ya son como pequeñas cosas. Así consejos más generales, sería volviendo un poco a lo de antes, sería eso, de que haya fit entre la cultura de empleado y la empresa y que luego toda esta responsabilidad y tal que también sea como compartida. Lo que a mí me ha funcionado en esta experiencia de trabajo en remoto comparado a las anteriores es que al estar todo en remoto, como que esa responsabilidad también de asegurarnos de que el trabajo en remoto funcione, esté compartido entre todos, hace que todo funcione mucho mejor.